Vamos a arrancar entonces con los temas de la clase de hoy. ¿Sí? Hoy vamos a ver tres temas para cerrar todo lo que es ensambles. Vamos a ver el teorema del virial, que ustedes lo deberían conocer de mecánica clásica, y lo que vamos a hacer es formalizarlo para sistemas estadísticos en condiciones muy generales respecto a qué forma puede tener el hamiltoniano, pero para sistemas extensos, o sea, para sistemas como los que vemos en esta materia, sistemas estadísticos. Vamos a ver que tiene una validez muy general, y después les voy a contar, cuando terminemos de ver ese ejemplo, algunas aplicaciones. Yo en la clase de hoy no les voy a dar tantos ejemplos de teorema de virial, porque a continuación vamos a hacer el teorema de equipartición, del cual sí les voy a dar más ejemplos, porque además lo van a usar bastante más a lo largo de la materia, y es un teorema que va a ser muy útil. Y al final de la clase vamos a hacer algunos ejemplos de ensambles, como mínimo 2 ejemplos, para que vayan ganando una idea de cómo uno cuenta, sobre todo en el ensamble canónico. En el ensamble gran canónico se van a dar cuenta que es muy parecido cuando empiecen a hacer los ejercicios, y el microcanónico es contar. ¿Sí? Ya hicimos 2 ejemplos, hicimos gases ideales, pero vamos a hacer unos ejemplos en los cuales el conteo y la forma de hacerlo y cómo factorizar la función de partición, espero que les quede más claro. Así que bueno, si están de acuerdo, vamos entonces a empezar con los temas de la clase de hoy. Bueno, entonces, como les decía, a ver, déjenme poner el chat. Muy bien. Entonces, como les decía, hoy empezamos con el teorema del virial. Vamos a hacer el teorema del virial clásico, ¿sí? Y bueno, entonces, a ver, estamos trabajando obviamente en el contexto de ensambles estadísticos, ¿sí? Entonces, consideremos que tenemos un hamiltoniano como el que ven acá. O sea, un hamiltoniano para n partículas, donde tenemos el término de energía cinética, la suma de los impulsos al cuadrado sobre 2 veces la masa de cada partícula, más un potencial que va a depender solo de las coordenadas espaciales, o sea, solo de las coordenadas generalizadas espaciales. Y vamos a pedir que las n partículas que forman nuestro sistema estén confinadas espacialmente. Esto significa que pueden estar en una caja con potenciales infinitos en los bordes, o puede ser un potencial simplemente que me los confine, puede ser el potencial de un oscilador armónico, puede ser un potencial central. Lo único que voy a pedir es que para cada una de las coordenadas tendiendo a más o a menos infinito, el potencial tiende a infinito, ¿sí? De forma tal que las partículas me queden confinadas en el espacio. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, estoy pidiendo algo bastante general para un montón de sistemas físicos que ustedes conocen. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el siguiente valor medio. O sea, el valor medio de la coordenada x sub i por la derivada del hamiltoniano respecto de otra coordenada x sub j, donde las coordenadas x pueden ser coordenadas de impulso o coordenadas de posición. ¿Sí? O sea, x puede ser p o puede ser q, cualquiera de las dos. Y de hecho podemos combinar cualquier coordenada p acá con cualquier coordenada q. El subíndice j me etiqueta el grado de libertad. Entonces podría tener, por ejemplo, el impulso generalizado P sub 3 contra la derivada del hamiltoniano respecto de la coordenada espacial X sub 4. ¿Sí? Entonces, calculemos este valor medio, calcular este valor medio. Ahora es fácil, usamos toda la maquinaria de mecánica estadística, y lo que tengo que hacer es calcular justamente la integral de esta cantidad, la cantidad a la cual le queremos calcular el valor medio, por la probabilidad, e a la menos beta por el hamiltoniano, dividido la suma, o sea, dividido la función de partición. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá?
Muy bien, fantástico. Entonces, a ver, Nicolás tiene una pregunta. Esto va a ser para cualquier, bueno, ahora estamos trabajando en realidad en el canónico, ¿sí? Porque fíjate que estoy multiplicando por e a la menos beta h, con lo cual estoy permitiendo que las copias tengan diferentes energías y cada una está pesada por la probabilidad con decaimiento exponencial que le corresponde en el ensamble canónico. Igual esto va a valer para otros ensambles también. Acordate también que igual ya les demostré que si los sistemas son extensos, las predicciones de cualquiera de los tres ensambles son equivalentes. ¿Sí? O sea, ahora a la hora de hacer predicciones teóricas, tenemos un aparato muy, muy fuerte que además nos dice que si el sistema es extenso, podemos calcular en diferentes ensambles y los resultados deberían ser iguales. O sea, bajo las hipótesis para que eso valga. Bien, bueno, entonces, calculemos este valor medio y para eso empecemos calculando esta integral que está acá arriba. ¿Sí? O sea, toda esta integral de acá. ¿Sí? O sea, todo esto. Entonces, calculemos esa integral, que es esto que yo escribo acá, o sea, la integral de 3np de 3nq de xy, la derivada del hamiltoniano respecto de xj por la exponencial. Y lo primero que voy a hacer es darme cuenta que todo este bloque de acá lo puedo escribir, perdón, ¿me escuchan bien? O sea, toda la derivada del hamiltoniano por la exponencial lo puedo escribir como la derivada respecto de xj solo de la exponencial por menos 1 sobre beta. ¿Sí? Y eso es fácil verlo porque fíjense que si hacen la distribución, si derivan, me va a bajar un menos beta por h por e a la menos beta h, entonces vuelvo a tener el menos beta h, el menos 1 sobre beta se va con el beta, y bueno, y en realidad lo que me baja es la derivada de h respecto de xj, que es esto que está acá. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Bueno, entonces, ahora voy a integrar por partes. ¿Se dan cuenta? Ya tengo x sin derivar por la derivada de esta exponencial. No, claro, no baja un hamiltoniano, baja la derivada del hamiltoniano respecto de xj. Sí, gracias Juan. Entonces, ahora voy a integrar por partes, o sea, puedo escribir esto como la derivada de todo, o sea, la derivada de xy por e a la menos beta h, menos, que con el menos de adelante se hace más, la derivada de xy respecto de xj por esto sin derivar. Juan, ¿resolviste la duda y el resto están todos de acuerdo con este paso? Olvídense por ahora de cuánto dan las integrales. Me dicen que... Bien, muy bien. A ver si ahí me escuchan mejor. Bueno, entonces, si están todos de acuerdo después de esta integración por partes, váyanme acordando, váyanme diciendo si están de acuerdo o no, y si mejoró. Bien, a ver, ahora debería mejorar. Bueno, entonces, si están de acuerdo hasta acá, vamos a mirar la primera integral. Esta primera integral da 0. ¿Por qué da 0? Porque fíjense que lo que tengo acá, hay una variable de integración en la cual esta integral es trivial, ¿sí? Porque alguno de estos diferenciales es un diferencial de x sub j. Y la integral de esto que está derivado en x sub j me da lo que está acá adentro evaluado en los extremos de la coordenada x sub j que va entre menos infinito e infinito. ¿Sí? Pero supongamos que x sub j es una coordenada de impulso. Si es una coordenada de impulso, el potencial tiende a infinito, es más y menos infinito, con lo cual e a la menos infinito me da 0. Y si es una coordenada espacial,
el término P cuadrado sobre 2M tiende a infinito en el más y menos infinito, y entonces el hamiltoniano me da 0. Esto lo dije al revés. O sea, si es una coordenada de impulso, el término de P cuadrado sobre 2M me da infinito, y entonces esto me da E a la menos infinito, me da 0. Y si es una coordenada espacial, el potencial me da infinito, y entonces me queda un exponencial a la menos infinito y también me da 0. ¿Todos de acuerdo? O sea, en la coordenada X sub J me queda XI E a la menos beta H, o en la coordenada XI, evaluado entre menos infinito e infinito, y eso es 0. Bien, perfecto. Entonces, y después está multiplicado por un montón de otras integrales que me van a dar un número, así que el primer término es 0. Muy bien. El segundo término es bastante fácil, porque la derivada de xy respecto de x sub j son todas coordenadas independientes, con lo cual esta derivada vale delta ij, solo me da 1 si la coordenada es la misma. ¿Sí? Entonces el resultado final es simplemente 1 sobre beta, la integral de todo esto que está acá. Entonces me queda que el valor medio de xy por la derivada del hamiltoniano respecto de xj es 1 sobre beta, este factor de acá, por delta ij, por, y ahora esta integral, que es la misma integral que teníamos abajo normalizando, así que me da 1. Así que lo que llegamos es que este valor medio es simplemente delta ij por kt. ¿Sí? O sea, el valor medio de la coordenada xy por la derivada del hamiltoniano respecto de otra coordenada xj es 0 si i es distinto de j, y si el índice i es igual al índice j, me da k por t. ¿Todos de acuerdo? Bien, excelente. Esto puede parecer un poco abstracto, pero vamos a ver qué pasa. Supónganse que tomamos las coordenadas xy y xj, las escribimos genéricas, por ahora podían ser cualquier cosa. Supónganse que elegimos a las coordenadas xy y xj como la misma coordenada y una coordenada espacial. O sea que xy va a ser igual a xj y va a ser alguna coordenada qi. Y seguimos teniendo que el potencial depende de todas las coordenadas espaciales. Bueno, entonces, esto que está acá, sumado sobre todos los i's, o sea, sobre los 13 grados de libertad, me da la suma de qi por la derivada del potencial respecto de qi. Recuerden que el hamiltoniano, la única dependencia que tiene con las coordenadas espaciales está acá adentro. Así que la derivada del hamiltoniano respecto de cualquier coordenada espacial es la derivada del potencial. Entonces me queda que la suma de los qi derivada del potencial respecto de qi valor medio es 3n veces k por t. ¿Sí? Bien, y ahora puedo usar la derivada de b respecto de q, es menos la fuerza, qi es la coordenada RJ. Fíjense que acá la integral está sobre los grados de libertad, o sea, para n partículas la suma va hasta 3n. Yo puedo escribir esto en forma vectorial como la coordenada r, el vector r de cada partícula, escalar la fuerza sobre cada partícula y ahora sumado desde 1 hasta n, o sea, donde ahora j, en lugar de ser una etiqueta sobre cada grado de libertad, es una etiqueta sobre el índice de la partícula. ¿Sí? Bien, perfecto. Y de este lado, 3nkt lo puedo escribir como 2 por 3 medios de nkt. Lo único que hice fue multiplicar y dividir por 2. Y recuerden que 3 medios de nkt era la energía cinética de un gas ideal. O sea que lo que tenemos acá, y ya debería ser un poco intuitivo para ustedes porque nos aparece el nkt, es proporcional a la energía cinética del gas. Y esto les tiene que recordar mucho a una expresión que ustedes conocían, que ustedes conocen de mecánica,
que es que en el caso de mecánica de partículas puntuales, menos la suma de R escalar F es igual a menos 2 veces el valor medio de la energía cinética. Ese es el teorema del virial que ustedes conocen de mecánica clásica y que ahora nos quedó con esta pinta para un sistema estadístico. Fíjense que no pedí nada especial sobre el sistema, no pedí ni siquiera que sea un gas ideal. El único momento que les mencioné gas ideal es cuando les dije, bueno, esto que está acá, si multiplico y divido por 2, es exactamente la energía cinética del gas ideal, pero la expresión a la cual llegué acá es, de hecho, una expresión bastante general, la cual lo único que le pedí al sistema es que tenga un hamiltoniano de esta forma. ¿Sí? Bien, ahora, les recuerdo algunas cosas más, antes de seguir. A ver, fíjense si esto que está acá, si uno tiene un potencial que es, por ejemplo, un potencial central, o un potencial, sí, tenemos, por ejemplo, el caso de un potencial central, que depende como 1 sobre R a la alguna potencia, esto se puede integrar por partes y entonces uno llega a una expresión que ustedes también recordarán de mecánica clásica, que es algo de la forma, un número por la energía potencial en el sistema es igual a la energía cinética en el sistema. Y el número que multiplica la razón entre, o sea, la fracción entre cómo se reparte en valor medio la energía cinética y la potencial del sistema depende del tipo de potencial central o fuerza conservativa que tengamos. Este teorema que ven acá es la generalización de esto, con lo cual lo que nos va a terminar diciendo en muchos sistemas es cómo se reparte la energía en un sistema estadístico entre energía cinética y energía potencial en el equilibrio. Y en la página de la materia voy a poner un post para mostrarles cómo uno puede, por ejemplo, considerar una galaxia como un gas de estrellas y buscando, usando el teorema del virial, y buscando justamente cuál es la relación entre la energía potencial gravitatoria y la energía cinética en el gas, convencernos que nos falta energía, y eso es un primer argumento que es muchas veces usado para hablar de la necesidad de que exista materia oscura en el universo. ¿Sí? O sea, este tipo de argumentos son tan generales y tan fuertes que nos permiten decir cosas como esas. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Buenísimo, entonces, vamos a ver otra forma de escribir el teorema del virial muy rápidamente, que es, volvamos a esta expresión, y ahora tomemos las coordenadas xy y xj en un caso igual a una coordenada espacial generalizada y en el otro caso igual a un impulso. O sea, empecemos tomando xy igual a xj, las dos a la coordenada qi. Fíjense que entonces en ese caso esto que está acá me queda que qi por la derivada de h respecto de qi es igual a k por t. ¿Sí? Pero a su vez la derivada de h respecto de qi para un sistema hamiltoniano es menos pi punto. Si hago lo mismo para xy y xj igual a pi, me queda pi derivada de h respecto de pi. Eso es nuevamente k por t, y eso es el valor medio, la derivada de h respecto de pi es qi punto. Entonces esto es igual a pi qi punto. Y las dos cosas son iguales a k por t, con lo cual me queda que p por q punto es igual a menos q por p punto para cada grado de libertad en valor medio. Esta es simplemente otra forma de reformular el mismo teorema, que usualmente se lo llama el teorema de Clausius. Y solo un comentario para que lo tengan en cuenta. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, o sea, fíjense que tanto esto como esto, de hecho, son dos corolarios de esta forma general del teorema del virial. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo hasta ahí, vamos al siguiente teorema,
que es un teorema que vamos a usar mucho y probablemente ustedes, alguno de ustedes lo haya visto en física 4 en teoría cinética, pero acá lo vamos a ver con una validez muchísimo más amplia. Bueno, entonces, vamos a ver el teorema de equipartición. Si consideremos ahora un hamiltoniano parecido al que teníamos antes, ahora no le vamos a pedir al sistema que esté confinado, vamos a pedirle que el hamiltoniano tenga un término cuadrático en alguna coordenada. Ni siquiera vamos a pedirle que el hamiltoniano sea cuadrático en todos sus términos. O sea, imaginémonos un hamiltoniano que depende de coordenadas PI y QI, y en alguna coordenada tiene un término aditivo en esa coordenada que es cuadrático en la coordenada. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de eso es este hamiltoniano que vimos acá, que para todas las coordenadas de impulso es cuadrático. ¿Sí? Entonces tomemos, por ejemplo, la coordenada P1 y podemos escribir este hamiltoniano como un hamiltoniano que no depende de P1 más P cuadrado sobre 2M. P1 cuadrado sobre 2M. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, escribamos justamente el hamiltoniano así, o sea, escribámoslo como una parte que no depende de una coordenada más un término cuadrático en esa coordenada. ¿Sí? Entonces, este hamiltoniano, el cual le voy a llamar hamiltoniano primado, depende de todas las coordenadas menos la coordenada x sub j, y voy a tener separado un término que va a ser algún numerito por la coordenada x sub j al cuadrado. Acá no estoy asumiendo, para los que conocen, Juan me pregunta si H' es todo lineal. No, de hecho H' podría ser cuadrático, cúbico. H' puede tener cualquier dependencia en cualquiera de las coordenadas. ¿Sí? O sea, sobre H' no voy a decir nada. Lo único que voy a decir es que al menos en una coordenada, el hamiltoniano total H es cuadrático. Y la coordenada puede ser espacial o puede ser coordenada de impulso. Si, por ejemplo, si tengo un resorte, voy a tener un término que va a ser la constante del resorte dividido 2 por x cuadrado. Y esa va a ser una coordenada espacial. Obviamente tengo los términos de impulso como p cuadrado sobre 2m que ya les conté. Muy bien. Estaba diciendo que los que conocen la notación de la suma de Einstein, acá no estoy usando convención de la suma. O sea, los que saben, los que ya están entrenados que si hay dos índices repetidos, está sumado sobre todos los índices, acá suspendan eso. Para los que no saben qué es la convención de la suma, ignoren lo que acabo de decir. Bueno, ¿todos de acuerdo? Bien, perfecto. Bueno, entonces, a ver, es inmediato, por lo que habíamos visto de las propiedades del valor medio, que el valor medio de una suma era la suma del valor medio de cada uno de los términos, que el valor medio del hamiltoniano este que tengo acá arriba es el valor medio de H' más alfa j, la constante sale afuera, por el valor medio de x al cuadrado. Y entonces calculemos, parecido a como hicimos antes, este valor medio. O sea, calculemos el valor medio de alfa j, xj cuadrado, y volvemos a usar la fórmula del valor medio, simplemente, acá está faltando un cuadrado, es simplemente volver a calcular la integral. Entonces escribo la integral por e a la menos beta por todo el hamiltoniano, por alfa j, xj cuadrado, y el alfa j sale afuera, dividido la función de partición. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta cuenta es aún más fácil de hacer que la que acabamos de hacer, ni siquiera hay que integrar por partes. Empecemos por lo más fácil. Fíjense, H' no depende de XJ, depende de todas las otras coordenadas. Entonces, puedo separar la integral de arriba en la integral en e a la menos beta H',
por todos los diferenciales en P y en Q que no son XJ, por DXJ, X cuadrado, XJ cuadrado, E a la menos beta, alfa J, X al cuadrado. ¿Sí? Esta productoria, para todos los IES que no son XJ, es una forma compacta de decir, me quedo con todos estos diferenciales menos sobre el diferencial sobre la coordenada XJ. Y abajo hago lo mismo. O sea, esta integral la parto en la integral de E a la menos beta H' en todas las coordenadas PI y QI excepto XJ, y el E a la menos alfa J XJ cuadrado, por beta, la integral en X sub J. ¿Están todos de acuerdo en cómo partí los términos como un producto de integrales? Hay solo uno que me dijo, ok. El resto, bien. Bien, perfecto. Entonces, me alegro que estén de acuerdo. Entonces, si están de acuerdo, fíjense, la integral está de arriba y la integral de abajo se van, son exactamente la misma integral, así que esto dividido esto me da 1. Muy bien. Esta integral que está acá, ¿alguien la reconoce? Es una integral que ya hicimos. A ver si alguien me dice en el chat cuánto vale esa integral. Me alcanza con que me digan el nombre. Muy bien, Dante me dice que es I2. Esta integral, efectivamente, es I2. Una integral que yo les definí hace un par de clases y les dije, guárdense esta tabla porque la vamos a usar. Y la integral de abajo es I0. ¿Se dan cuenta? Porque es la integral de E a la menos beta alfa XJ por XJ a la 0, o sea, por 1. Bien. Con lo cual, esas integrales yo las sé hacer. Lo único que tengo que hacer es ir a buscar en la tabla que les di. Y si hacen I2 dividido I0, lo que les va a dar es 1 sobre 2 beta por alfa J, y el alfa J que está abajo se va con este alfa J, con lo cual este valor medio simplemente me queda 1 sobre 2 beta, o K por T sobre 2. ¿Sí? A lo cual llegamos que el valor medio de alfa J XJ cuadrado es 1 medio de KT. Pero recuerden que esto que está acá es el valor medio de un término en el hamiltoniano. O sea, la energía media del sistema es la energía que viene de todo el término del hamiltoniano H' más la contribución de este término. Así que lo que aprendimos de esta cuenta es que cada término cuadrático en las coordenadas en el hamiltoniano contribuye a la energía media del sistema con 1 medio de KT. Si tengo un hamiltoniano que tiene 3 términos cuadráticos, voy a tener 3 veces por cada partícula 1 medio de KT. Omar pregunta con una muy buena observación. Tomás me dice, Omar me pregunta, alfa J no aparece en el valor medio de la energía. No, fíjate que se cancela. Con lo cual, lo que obtenés es un resultado que no es para nada trivial y que te dice justamente esto, que es que lo único que importa es si el término en el hamiltoniano es cuadrático o no, y no importa qué lo multiplica. Cada término cuadrático te va a contribuir con 1 medio de KT, y la constante multiplicativa no aparece. ¿Sí? Esto es un resultado, de nuevo, muy poderoso. Yo no asumí nada de los sistemas, salvo que el hamiltoniano tuviera una
pinta de este tipo. O sea, lo único que asumí es una expresión bastante genérica para el hamiltoniano. Y entonces ahora sí, vamos a ver cómo podemos usar este tipo de sistemas. A ver, empecemos con el caso más sencillo. Pensemos que tenemos un gas ideal monoatómico, ¿sí? Como el que nosotros ya hicimos gas ideal monoatómico en el ensamble microcanónico y en el ensamble canónico. Yo no hice, para no aburrirlos, el gas ideal en el ensamble gran canónico, pero es algo que podríamos haber hecho, y de hecho les aconsejo que lo miren un poquito porque es la forma de convencernos que la construcción que hicimos para el gran canónico también es correcta. O sea, volvemos a recuperar la termodinámica. Lo que confío es que a esta altura ustedes ya ganaron la intuición de que esto parece efectivamente funcionar. Pero al menos ya hicimos gas ideal 2 veces, monoatómico, y 2 veces obtuvimos que la energía interna del sistema era 3 medios de NKT, tal como sabíamos de la termodinámica. ¿Sí? Pero fíjense que ahora este teorema nos da una forma de calcular la energía interna del sistema muy rápido. ¿Por qué? Porque para el gas ideal monoatómico, el hamiltoniano es... ahora le contesto una pregunta a Ale, dame un segundo que termino este argumento, pero entonces, el hamiltoniano es la suma de pi cuadrado sobre 2m sobre todos los grados de libertad. Con lo cual tengo 3n términos cuadráticos. ¿Sí? Entonces, si cada término cuadrático me da 1 medio de kT, yo inmediatamente sé que la energía media es 3 medios de nkt. Fíjense que el mismo resultado que obtuvimos después de hacer muchas cuentas, ahora lo podemos demostrar muy rápido. Y automáticamente, una vez que sé esto, sé cuánto vale el calor específico, porque lo único que tengo que hacer es derivarlo respecto de la temperatura, y obtengo que el calor específico a volumen constante es 3 medios de NK. En realidad la capacidad calorífica. ¿Todos de acuerdo? Ahora sí, a ver, Ale me pregunta si no se puede hacer un desarrollo similar para los términos lineales y cúbicos. No. O sea, los términos lineales y cúbicos, otro tipo de términos en general, su contribución sí va a depender de los prefactores que aparezcan adelante, con lo cual este es un teorema muy general y muy útil, pero además los términos cuadráticos aparecen muchísimo, porque tenés el oscilador armónico, que es ubicuo en la física, tenés todos los términos del impulso en el hamiltoniano. Entonces la realidad es que además el teorema es muy útil para los términos cuadráticos porque son muy comunes en los hamiltonianos. ¿Sí, Ale? Bien, excelente. Bueno, entonces, fíjense lo fácil que ahora podemos saber cuánto vale la energía interna de un gas. También se dan cuenta por qué esto se llama el teorema de equipartición, porque básicamente nos dice que cada grado de libertad cuadrático se reparte 1 medio de kT. O sea, al final del día el gas termina termalizando y en valor medio repartiéndose la misma cantidad de energía entre todos los grados de libertad o entre todas las partículas. ¿Sí? Media, obviamente. Muy bien. Entonces, vamos a complicarnos. Supongamos que ahora tenemos un gas de barras rígidas. O sea, el gas de barras rígidas les puede parecer muy delirante. ¿Quién se va a poner a armar un montón de barras rígidas y hacer un gas con eso? Pero la realidad es que un montón de moléculas las podemos modelar semiclásicamente como barras rígidas. Si tenemos 2 átomos con algún potencial de interacción y el sistema tiene 2 ejes de inercia principales dominantes. ¿Estamos? Entonces pensemos que tenemos un gas de moléculas diatómicas, que lo vamos a pensar por simplicidad como un gas clásico de barras rígidas. Se dan cuenta que ahora el sistema tiene más grados de libertad, porque además de las partículas moverse, ahora pueden rotar sobre sus ejes principales. ¿Sí? Entonces, escribamos el hamiltoniano va a ser de nuevo la suma del impulso al cuadrado dividido 2 veces la masa
para cada grado de libertad. Obviamente esto se refiere al impulso en las coordenadas centro de masa, ¿no?, de cada una de las barritas, más un medio, y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es la energía de rotación de cada una de las barras. Si las barras son unidimensionales, solo tengo dos momentos de inercia, y cada uno de esos términos me contribuye un medio del momento de inercia a lo largo del eje por la frecuencia de rotación, y tengo que sumar sobre las n partículas. ¿Todos de acuerdo? Díganme si están de acuerdo o no con este hamiltoniano. Muy bien. Entonces, ahora es fácil. Lo único que tengo que hacer es contar cuántos términos cuadráticos tengo. Acá tengo 3 términos cuadráticos por cada partícula, y acá tengo 2, son 5 términos cuadráticos. La energía total en valor medio es 5 medios de nkt. ¿Todos de acuerdo? Con lo cual, fíjense que hemos aprendido una forma de saber cómo está compuesto nuestro gas. Si agarran un gas de moléculas monoatómicas y miden el calor específico, van a medir un valor distinto que si agarran un gas de moléculas diatómicas. ¿Sí? Porque en este caso el CB, en realidad, sí, la capacidad calorífica a volumen constante es 5 medios de NK. ¿Es biyectivo? Bernardo pregunta si esto es biyectivo. Me imagino que te referís, biyectivo es un término muy raro en este contexto. Me imagino que te referís a si medir, bueno, a ver, si medís 5 medios de NK, tenés buenas chances. Pensá que la gente, pensá que la química es muy anterior a que, ahora te digo, te aclaro algunas cosas más, Bernardo. O sea, pensá que la química en buena medida empieza con este tipo de experimentos y es muy anterior a conceptos atomísticos o conceptos modernos de la cuántica que aparecen recién en el siglo XX. O sea, cuando los químicos empiezan a darse cuenta que ciertas cosas tienen que estar compuestas por mezclas de otras en ciertas proporciones y demás, tiene que ver con un montón de experimentos, y este tipo de cosas tiene que ver con eso. ¿Sí? O sea, si en algún momento hubo gente como Lavoisier y demás, que empezaron a darse cuenta que había cambios proporcionales en el calor específico de los gases, y empezaron a darse cuenta que también tenía que ver con cómo estaban compuestos. Así que dentro de lo que uno puede ver en el laboratorio, creo que es seguro decirte que la respuesta es sí. Muy bien. Excelente, entonces. Bueno, entonces, ahora consideremos otro problema. Consideremos un sólido. Y pensemos un sólido nuevamente con una visión, a ver, antes de seguir, Omar me dice, cada omega J esconde un XJ, entonces, o sea, Omar me está preguntando, sí, a ver, cada omega J es un grado de libertad, es una coordenada generalizada, que en este caso tiene que ver con la frecuencia angular de rotación sobre el eje principal, ¿sí? O sea, sí, las omega J cuentan como P y J. De hecho, esto lo podés pensar, se puede escribir de la forma del impulso al cuadrado, ¿no? O sea, si te acordás de cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces puedes pensar que P, L o omega juegan el mismo rol. Claro, exactamente. O sea, lo que contamos son cuántos grados de libertad cuadrática, cuántos términos con coordenadas generalizadas cuadráticas aparecen en el Hamiltoniano. Muy bien. Entonces, vamos a considerar un sólido con una descripción casi clásica, o sea, o bastante clásica. Entonces,
pensemos a un sólido como un montón de átomos que obviamente están en alguna posición de equilibrio, alrededor de la cual pueden oscilar, y pensemos que lo que está pasando es básicamente que están atados con resortes con sus vecinos. Puede ser una red cuadrada, una red cúbica como la que dibujé acá, o puede ser cualquier otro tipo de red, pero pensemos que básicamente tenemos un potencial tipo de oscilador armónico que nos mantiene a cada uno de los átomos en su posición de equilibrio en la red cristalina. La realidad es que esto no está tan mal, porque aún si ustedes consideran otro tipo de potenciales, si algo a esta altura tienen que haber aprendido es que cerca de la posición de equilibrio, si el potencial tiene un mínimo, es muy probable que puedan desarrollarlo por Taylor y van a obtener algo que se va a parecer al potencial de un oscilador armónico. ¿Estamos? Bueno, entonces, pero pensemos para hacerlo fácil en una red cúbica de un montón de masitas con resortes. Y bueno, a ver, el hamiltoniano para este sistema es, de nuevo, P cuadrado sobre 2m, sumado sobre los 3n grados de libertad, más términos de la forma 1/2 de la constante del resorte por la coordenada espacial al cuadrado, donde obviamente estas Q sub i son las coordenadas de los modos normales, ¿no? Porque si no me quedaría acoplado, porque me aparecen cosas al estilo de la coordenada xi menos la coordenada xj al cuadrado, sumado sobre todos los i y j, pero ustedes saben que puedo pasar a coordenadas de modos normales y desacoplar a todo el sistema. Entonces, en coordenadas de modos normales puedo escribir el hamiltoniano de este sistema de esta forma. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces si están de acuerdo, lo único que tenemos que hacer ahora es, para conocer la energía interna del sólido, volver a contar cuántos términos cuadráticos tengo. Y ahora tengo por cada partícula, por cada masita, 6 términos, ¿sí? 3 de impulso y 3 de las coordenadas cartesianas al cuadrado. Entonces la energía es 6 medios de nkt, que es igual a 3 nkt, y acabamos de llegar a la conclusión, usando cosas muy básicas de mecánica estadística y el teorema de equipartición, que la energía interna de un sólido tiene que ser 3 nkt. Fíjense que no sabemos nada de sólidos. O sea, estamos usando cosas muy, muy generales. Esto, sorprendentemente, Juan me pregunta si la red tiene que ser cúbica, y la respuesta es no, la red no tiene que ser cúbica, porque fíjate que al final del día, Juan, lo que me importa es que yo pueda ir a un sistema de coordenadas de coordenadas en modos normales, tal que yo pueda escribir el hamiltoniano de esta forma. Gastón me hace una pregunta si podría ser una esponja o un ladrillo. Yo en principio estoy pensando en sólidos cristalinos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí, ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, sí, igual ahora les voy a contar algo para que se sorprendan aún más. Nosotros podemos agarrar y calcular el calor específico. O sea, lo único que tenemos que hacer es derivar la energía respecto de la temperatura a volumen constante, y a la capacidad calorífica a volumen constante nos queda 3 nkt. ¿Sí? Que es independiente de la temperatura. Y esto tiene nombre, se llama la ley de Dulong y Petit, y tiene nombre porque efectivamente es válida para un montón de sistemas físicos. O sea, muchas veces para un montón de sistemas, de sólidos cristalinos, el calor específico está bastante cerca de 3 nK, la capacidad calorífica, siempre y cuando estemos a temperaturas muy altas. A temperaturas bajas, por efectos cuánticos, que vamos a ver en la segunda mitad de la materia, esta ley no vale. Pero la ley de Dulong y Petit tiene un montón de evidencia experimental, así que para los que se sorprendían y decían esto no puede ser tan general, tengo una noticia sorprendente, que es que anda bastante bien, a temperaturas altas.
¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, a ver, tengo dos preguntas. Gastón me pregunta qué tan baja es muy baja. Por el momento, dejémoslo en lo suficientemente alta como para que el sistema tenga un comportamiento semiclásico. En la segunda mitad de la materia te voy a decir exactamente cuándo tenés la transición. ¿Sí? Pero eso, ¿para qué te voy a decir ahora cosas con los dedos y vamos a poder hacer toda la cuenta y te vas a convencer? Después, Gonzalo me dice, ¿por qué esto no vale para los términos no cuadráticos? No, porque, a ver, no solo tenés que poder hacer la integral, además tenés que llegar a una integral, tenés que llegar a un valor que sea útil. Y esta expresión es muy útil al final, porque lo único que te dice es que lo único que tenés que hacer es contar cada término sin importar por qué está multiplicando, te da un medio de kt. Y, y Ale me hace una pregunta muy interesante, que es cuando se midió esto, ¿cómo se calculó el n? Bueno, está muy bien la pregunta de Ale. Y entonces voy a decir algo, voy a aclarar algo que yo uso en forma indistinta, pero a la hora de ir al laboratorio es importante. Este CB que yo les escribo acá es la capacidad calorífica total. Fíjense que es extensivo, o sea, si yo tomo el doble de material, la capacidad calorífica se duplica, lo cual tiene sentido porque para el doble de partículas tengo el doble de capacidad de absorber calor. ¿Sí? Pero lo que yo podría hacer es dividir el CB por N y en lugar de tener la capacidad calorífica, tener el calor específico, que es una magnitud intensiva. ¿Sí? En general, lo que se mide en el laboratorio es el calor específico, porque es mucho más fácil para comparar entre experimentos que usan, por ejemplo, muestras de diferentes tamaños. Y el calor específico es independiente de N. El calor específico es simplemente 3 por K. Entonces, porque Ale me preguntaba cómo hicieron cuando trataron de verificar experimentalmente la ley de Dulong y Petit para saber cuánto vale N. La realidad es que no se necesita, alcanza con medir propiedades intensivas en lugar de propiedades extensivas. A la hora de hacer teoría, muchas veces es más cómodo trabajar con las variables extensivas. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, fíjense que lo que yo les acabo de contar son dos teoremas que se siguen solo de la formulación que hicimos de la mecánica estadística en términos de ensamble. Eh, así que hace una clase, no me acuerdo quién era, me preguntaba, todo lo que vamos a ver es tratar de ver cosas que ya sabemos de la termodinámica de otra forma, y ahora ya en la clase inmediatamente siguiente estamos empezando a ver resultados no triviales y nuevos que se siguen de todo el aparato que construimos y que podemos ir al laboratorio y verificar su validez. ¿Sí? Entonces, si están de acuerdo hasta ahí, vamos con los ejemplos. A ver si ustedes pueden en sus casas sentarse y hacer ejercicios con todo esto que aprendimos, que al final va a ser necesario para que aprueben la materia, que me imagino que es lo que todos quieren. Entonces, empecemos con ejemplos del ensamble canónico. De hecho, hoy vamos a hacer solo ejemplos del ensamble canónico. Y entonces empecemos con un ejemplo muy, muy distinto a todo lo que hicimos hasta ahora. Pensemos en un material paramagnético. ¿Todos saben lo que es un material paramagnético? El silencio de radio. Bien, pues ahí hay mucha gente se atrevió a decir que no, y hay gente que dice que sí. A ver, un material paramagnético es un material, en general son metales, que alinean sus
que se magnetizan, o sea, alinean el momento dipolar de sus componentes con un campo magnético externo y como resultado se sienten débilmente atraídos por ejemplo, un imán. O sea, la mayoría de los metales que ustedes conocen, que cuando ustedes le acercan a un imán se sienten atraídos por el imán, son materiales paramagnéticos. ¿Sí? Deberían saberlo. Ahora ya todos saben lo que es un material paramagnético. Bien. Entonces, un material paramagnético es eso. Es un material que se magnetiza frente a un campo magnético y por lo tanto, como se magnetiza, se siente débilmente atraído por el campo magnético generado, por ejemplo, por un imán dipolar. Bueno, entonces, pensemos que tenemos ya sea un gas con moléculas paramagnéticas o un sólido en el cual los átomos pueden estar de nuevo alineados en una red. Y escribamos el hamiltoniano del sistema. Me voy a olvidar de la parte del hamiltoniano que tiene que ver con la energía cinética. Pensemos que las partículas están quietas en una red y miremos solo la contribución a la energía que viene de la magnetización. Si tengo un campo magnético externo H y tengo un montón de partículas con momento dipolar mu, recordarán que la energía de interacción es menos mu escalar H. Si el producto escalar entre el momento dipolar de la partícula y H, el campo magnético externo. Los que no recuerdan esto, piensen, por ejemplo, en lo que hicieron con efecto con spin órbita en el átomo de hidrógeno en física 4, o efectos de ese tipo, en general escribieron cosas al estilo mu escalar B, o si no, bueno, de física 3 de electromagnetismo tienen que tenerlo. Los que hayan hecho electro en física teórica 1 saben que efectivamente la energía de interacción me acopla el momento dipolar con el campo magnético. Y si no, los que todavía tienen dudas, piensen que tomar un término que sea de la forma mu escalar H me dice que la energía depende de cómo está alineado el momento dipolar de mi partícula con el campo magnético externo. Y que cuando mi dipolo se orienta perfectamente, tengo un máximo en mu escalar H o mu escalar B, y eso me da un mínimo del hamiltoniano, con lo cual, si ahora esto lo pongo adentro de una energía interna, es compatible con que en el mínimo de la energía interna voy a estar en el equilibrio. O sea, en cuanto es el sistema va a preferir tener a todos los dipolitos o alineados con el campo magnético. ¿Todos de acuerdo entonces con este hamiltoniano? Muy bien. Entonces, si ahora tenemos un gas de n partículas o un montón de partículas en una red, todas con su momento dipolar mu sub i, o sea, pensemos que tenemos un montón de espines en una red que se pueden alinear para arriba o para abajo, el hamiltoniano de este sistema frente a un campo externo H va a ser la suma de los mu sub i por H, sumado sobre las n partículas. ¿Sí? Esto que escribí acá. Bien, entonces vamos a hacer el caso semiclásico. O sea, vamos a considerar que los espines son como en el caso cuántico, y entonces los espines solo pueden estar orientados para arriba y para abajo, y no como en este caso, como yo lo dibujé, que sería puramente clásico, y el spin puede tener cualquier ángulo θ respecto de B. Si vamos a considerar el caso en el cual el spin solo puede valer más un medio o menos un medio, y además para simplificar las cosas voy a considerar que el spin vale o más 1 si está para arriba o menos 1 si está para abajo. Entonces puedo escribir el hamiltoniano como la suma menos la suma sobre todas las partículas del momento dipolar de cada partícula por H por S sub i, donde S sub i vale más o menos 1 si el spin está para arriba, menos 1 si está para abajo. ¿Todos de acuerdo?
Bien. Bueno, entonces, escribamos la función de partición. La función de partición es la suma sobre todas las copias de E a la menos beta por el hamiltoniano. Y donde dice E a la menos beta por H, puedo poner este hamiltoniano de acá, el menos con el menos se hace más, me queda E a la más, la suma de beta por mu por H por los S sub I sumados sobre las I partículas. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Yo acabo de introducir una nueva notación que la vamos a usar mucho, y espero que lo usen ustedes a la hora de hacer ejercicios. Acá escribí una suma sobre corchete de S sub I. Eso significa el conjunto de todas las configuraciones posibles de los espines. O sea, estoy sumando sobre todas las copias con todos los valores posibles de los espines S sub I. ¿Sí? Esta es una notación corta para decir sumo sobre el conjunto de todas las copias con todos los ordenamientos posibles de los espines. O sea, todas las formas en las que puedo ordenar todos estos espines. Díganme si están de acuerdo hasta acá. Bien. Muy bien, entonces, si están de acuerdo, Aníbal me pregunta, ¿es distinto sumar sobre I? Sí. O sea, acá esta suma es sobre I. Y fíjate que esta suma es sobre I. Y no hay ninguna duda, porque lo único que hago es toda esta suma, escribirla donde va el E a la menos beta por H. O sea, esta suma es sobre todas las partículas. ¿Sí? Esta suma de afuera es la suma sobre todo el ensamble. Esto que estoy escribiendo es la función de partición. Y es la suma sobre todas las copias de E a la menos beta, la suma de todas las partículas. Omar me pregunta, ¿sería 2 elevado? Sí, es todas las permutaciones posibles, todos los ordenamientos posibles. En esta forma, en este caso es algo proporcional a 2 a la n. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, hagamos el siguiente paso. Y quiero ir paso por paso acá porque esto que les voy a enseñar lo van a tener que usar mucho. Entonces, miren por ahora solo esta exponencial. Se dan cuenta que pasa algo que ya nos venía pasando, las partículas no interactúan entre sí, con lo cual el E a la suma lo puedo escribir como un producto, puedo factorizar la función de partición. Entonces, el E a la suma me queda como la productoria desde I igual a 1 hasta n de E a la beta mu HSI. O sea, miren solo, esto que está acá, esto que está acá es igual a toda esta productoria, porque puedo escribir el E a una suma de números como el producto de exponenciales. ¿Sí? Bien. Y ahora viene algo que conceptualmente es más difícil, que es lo siguiente. Esta suma de acá, la suma sobre todas las copias, la puedo escribir como una suma sobre todos los valores que pueden tomar todos los espines. Y esto no es obvio, para nada. Entonces vamos a convencernos que esto es correcto. Piensen, por ejemplo, pensemos que tenemos solo 4 espines. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos que tenemos esta configuración en la cual tengo un spin para arriba, 3 para abajo. Eso corresponde a S1 vale más 1, S2 vale menos 1, menos 1, menos 1. Tengo que sumar sobre otra copia, que va a ser arriba, arriba, abajo, abajo, y eso es más 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Y tengo que sumar sobre todas las copias, que eso es lo que significa la suma sobre el conjunto de todos los ordenamientos posibles de S sub I. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, ahora miremos lo que nos queda a la derecha. La suma sobre S1 igual a más menos 1, suma sobre S2 igual a más menos 1, así hasta S4, la otra suma,
sumando sobre todos los valores posibles de todos los spines, ¿qué me genera? Va a haber un término, por ejemplo, en el cual la primera suma tenga que S1 vale más 1. Y voy a tener un término en el cual S2 va a valer menos 1, S3 va a valer menos 1 y S4 va a valer menos 1. Después voy a tener otro término en el cual S1 vuelve a valer más 1, este vale más 1, y voy a tener por el producto de un término en el cual la suma de S3 vale menos 1 y menos 1. Y se dan cuenta que si sigo expandiendo esta suma, me termina dando la misma lista que acá. Con lo cual, esta suma rara sobre todas las configuraciones, en este caso, termina siendo igual que sumar sobre todos los spines por separado. ¿Están de acuerdo? Se dan cuenta que en ambos casos me termina generando el mismo conjunto de estados. Iván me pregunta por qué esas sumas no se anulan al barrer todos los valores de spin. Ahora vas a ver que no, pero fíjate que no estoy sumando los spins. Estas sumas, acá no tengo los S, porque si no probablemente se anularían. Acordate que acá tengo E a la menos beta, así que la suma de estas cosas no son triviales. ¿Sí, Iván? Ahora vas a ver, ahora de hecho vamos a hacer la cuenta explícitamente y vas a ver que no se anulan. Bien, entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? ¿Todos se dan cuenta que esta suma es lo mismo que es todas estas n sumas? Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, ahora es bastante más fácil. Porque ahora puedo usar un truco que ya venimos usando. Fíjense, puedo repartir el producto de todas estas exponenciales y dárselo cada uno a su suma. Entonces me queda la suma sobre S1 de E a la beta mu H S1 por la suma sobre S2 E a la beta mu H S2 y así hasta la suma sobre Sn por E a la Sn. Lo único que hice fue repartir el producto adentro de un producto de sumas todas independientes. Váyanme diciendo sí o no en cada paso. Bien. Buenísimo. Bueno, entonces, y ahora fíjense, pasa lo mismo que nos pasaba siempre cuando tenemos partículas no interactuantes. Cada una de estas sumas, los S sub 1, S sub 2, S sub 3 están sumados. Son n veces la misma suma. Así que simplemente una sola suma a la n. Y esta suma es fácil de hacer. Es la suma para S igual a más menos 1 de E a la beta mu HS, es simplemente evaluar esto en S igual a 1 y en S igual a menos 1. Así que me queda E a la beta mu H más B a la menos beta mu H, todo a la N. Y eso es la función de partición de una partícula a la N. ¿Se dan cuenta? Es la probabilidad de encontrar la partícula con el spin para arriba más la probabilidad de encontrarla con el spin para abajo, o sea, sumar las dos configuraciones posibles multiplicado n veces o una partícula a la n. Ahí Iván confirmó, ahora me alegro Iván que te quede claro, efectivamente, te quedan términos que no se anulan. Bueno, ¿estamos? Muy bien, entonces fíjense que conseguí armar la función de partición de un material paramagnético. De paso, noten que si agarro cada uno de estos numeritos, por ejemplo, el E a la beta mu H, y lo divido por la función de partición de una partícula, lo que me queda es la probabilidad de hallar una partícula con spin para arriba o con spin para abajo. O sea, calculamos algo para nada trivial, que es cuál es la probabilidad de encontrar una partícula que apunte para arriba o una partícula que apunte para abajo, en función de la temperatura, porque beta es 1 sobre kT, y del campo magnético externo. Recuerden que H es el campo magnético, no es el hamiltoniano. ¿Sí?
Pero si eso les parece raro, cómo terminamos calculando algo así, lo que viene a continuación es aún más raro. Bueno, entonces, una vez que tengo la función de partición, puedo calcular la energía libre de Helmholtz. Estoy en el canónico. Entonces, recuerden que F es menos KT. Ups. F es menos KT por el logaritmo de Q. Entonces, puedo escribir simplemente usando que Q es todo esto, le tomo el logaritmo, me bajo un n, y me queda que F es menos nkt por el logaritmo de la suma de exponenciales. Si están de acuerdo, ahora sigamos rápido, pero la energía libre es la energía del sistema menos T por S, y recuerden que cuando escribimos energías internas tenemos que escribir energías libres, tenemos que escribir todas las contribuciones a la energía, incluyendo las energías potenciales. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hicimos las gotas de agua? Entonces voy a tener toda la parte termodinámica del gas o del sólido, y adentro de U voy a tener que sumar la contribución de la magnetización de la muestra, que es de nuevo menos m grande, ahora la magnetización total de la muestra por el campo escalar, el H externo. Si tienen dudas, es simplemente el valor medio de esto. ¿Sí? Entonces, la energía interna va a tener un término sumado, que es la energía potencial magnética, que es menos m escalar h. ¿Sí? ¿De dónde se sigue que puedo calcular la magnetización media de la muestra como menos la derivada de F respecto de H, a temperatura, volumen y número de partículas constantes? Lo cual es obvio porque estamos trabajando en el canónico. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, si están de acuerdo, es simplemente hacer la cuenta. Agarro a esta F y la derivo respecto de H. Y derivar respecto de H a temperatura constante es fácil, porque acá tengo una T que pasa por la derivada, tengo beta, que es 1 sobre KT, que pasa por la derivada. Lo único que tengo que hacer es derivar el logaritmo, y la derivada del logaritmo y de las exponenciales me da una tangente hiperbólica, y la derivada de F respecto de H me termina dando n mu por la tangente hiperbólica de beta mu por H. Con lo cual acabamos de calcular una propiedad macroscópica del sistema, la magnetización total de la muestra, asumiendo que estaba formada por un montón de espines en contacto con una fuente térmica y frente a un campo magnético externo. ¿Sí? Podemos hacer algunas cosas más, por ejemplo, asumamos que el producto de beta por mu por h es chiquito, o sea, asumamos que el momento, al final del día, lo más lógico es pensar que el momento dipolar magnético de cada molécula es chiquito. Juan me pregunta, ¿el m de todo el material es el mismo que el de cada partícula? La respuesta es no, fíjate, el momento dipolar de cada partícula es mu. Este m es la magnetización total de toda la muestra, y fíjate que no son iguales, y tampoco es trivialmente n por mu, porque justamente los espines no están, si todos los espines estuvieran para arriba sería otra cosa, pero por la agitación térmica tenés algunos espines que están para abajo. ¿Sí? Entonces, el m no es el valor, es el n, y tampoco es el valor medio de los mu. El m grande es n por el valor medio de los mu. Tengo un montón de partículas. El m grande es la magnetización total de la muestra. Muy bien, entonces, asumamos que el momento dipolar de cada molécula es chiquito, entonces puedo desarrollar por Taylor la tangente hiperbólica. Me queda que m es n beta mu cuadrado por h. Esto es simplemente hacer Taylor al orden más bajo. Y ahora puedo calcular la susceptibilidad magnética de la muestra, que es la derivada de la magnetización respecto a h. O sea, les recuerdo, la susceptibilidad es cuán sensible es la muestra a magnetizarse cuando pongo un campo magnético externo. ¿Sí? ¿Cuánto varía la magnetización de la muestra cuando varío el campo magnético externo? Esa es la susceptibilidad. Y calculando la derivada de esto,
respecto de H, me queda que la susceptibilidad magnética es N por mu cuadrado sobre KT. Y esto es algo que también funciona muy bien en el laboratorio y se llama la ley de Curie. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Por lo menos con las cuentas. Omar pregunta que él esperaba que la probabilidad de que el spin fuera más o menos 1 le diera más o menos lo mismo. Bien, entonces vamos por partes. Omar me pregunta eso, me pregunta que él esperaba que dieran más o menos lo mismo. A ver, si no hay un campo externo, la respuesta es sí. Pero si hay un campo externo, la realidad es que estas moléculas, fíjate el hamiltoniano, estas moléculas van a preferir alinearse con el campo magnético. Así que la probabilidad no va a ser lo mismo. Y efectivamente, fíjate cuando mirás las probabilidades, que en un caso tenés E a la beta mu, y en el otro tenés E a la menos beta mu por H. Con lo cual, cuanto más grande es H, más diferentes se vuelven las dos probabilidades. ¿Sí, Omar? O sea, si hay un campo magnético externo, al sistema no le da lo mismo que los spines estén para un lado o para el otro. Porque el campo magnético externo te rompe la degeneración. Y me pregunta, pero el momento no es aleatorio. Ah, ¿qué? ¿El mu? No, no. Dada una molécula tiene un momento que tiene que ver con su estructura interna, con propiedades propias de cada molécula, no es aleatorio. Todas las moléculas de un dado material tienen el mismo momento dipolar. Sería preocupante si las cosas tuviesen valores, momentos dipolares al azar en la vida. Seríamos cerebros de Boltzmann. Bien, entonces paren, vamos por partes. Voy contestando de a uno. Entonces, Gastón me pregunta si beta mu h chico quiere decir que la agitación térmica es mu. No. Beta mu h chico, asumí que mu es chiquito. Ahora te digo qué significa que la agitación térmica sea relevante. Bien, entonces, varios me preguntan de dónde sale la expresión para la energía interna. A ver, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Omar, a ver, Omar sigue preguntándome en la dirección. No, no, Omar, cuando sea un campo magnético externo, mirá la energía, los imanes, es mucha más baja la energía. Mirá la energía acá. La energía es menos mu escalar h. Es mucho más baja la energía si mu es paralelo a h, de hecho es mínima, y si mu es antiparalelo, es máxima. ¿Te das cuenta? Entonces el sistema nunca va a elegir espontáneamente tener todos los spines, por ejemplo, en contra del campo magnético. Eso te va a dar un máximo de energía libre. No va a corresponder a un equilibrio. Bien, entonces, vamos a la pregunta de Ezequiel y de varios más. A ver, ¿están todos de acuerdo que F es U menos T por S? ¿Sí? Espero que en eso estén de acuerdo. Ahora, ¿qué es U? U va a ser una función de T, en realidad una función de la entropía y del volumen, más, o sea, U es una función de la entropía y el volumen, más cualquier otra energía potencial que tengamos en el sistema. ¿Sí? Entonces, para este sistema, U va a ser U de SB menos M escalar por H. O sea, tengo un campo magnético externo, tengo la magnetización de la muestra, la energía total del sistema va a ser la energía que tiene que ver con la agitación térmica y tengo que sumar los términos que almacenan energía potencial de la misma forma
que cuando hicimos, por ejemplo, la gota, sumamos la energía potencial en la tensión superficial. ¿Sí? Esto que está acá es la energía almacenada en un material paramagnético en presencia de un campo magnético externo. Ahora, F es U menos T por S, así que F es U menos M escalar H menos T por S. Y U menos T por S es toda la parte de la energía interna que depende solo de la agitación térmica. Entonces puedo escribir esto como una F0 de algo que depende de la temperatura y del volumen, menos M escalar H. ¿Se dan cuenta? O sea, agrupo este término y este acá adentro. Bien, veo que ahora les quedó, cerramos eso y es importante que eso les haya quedado claro. Muy bien, entonces me parece que me queda una sola pregunta por responder, que es la pregunta de Iván, no, ya me perdí, pero de alguno de ustedes, de dónde entra la agitación térmica. Y eso vamos a ver eso porque es muy divertido y es útil para entender físicamente esta expresión a la cual llegamos. Entonces, fíjense, esto es la susceptibilidad magnética, y fíjense que la susceptibilidad magnética crece si crece el momento dipolar de cada molécula o crece el número de moléculas que tengo, lo cual está bien, si es lo que esperamos. Si tengo más moléculas o las moléculas tienen mayor momento dipolar, van a tener mayor energía de interacción y se van a querer alinear más, el material va a ser más susceptible a un campo magnético externo. Eso compite contra K por T. ¿Por qué? Porque si tengo temperatura muy alta, la agitación térmica va a intentar darme vuelta a los espines y que apunten al azar. Entonces se dan cuenta cómo me aparece arriba el efecto ordenatorio, ¿sí?, de la energía de interacción, y abajo el efecto de desorden de la agitación térmica, o de la energía térmica, el K por T. ¿Todos lo ven? Muy bien. O sea, si ustedes agarran un material paramagnético y lo calientan mucho, va a llegar a un punto en el cual va a dejar de ser paramagnético, y eso se llama la temperatura de Curie, porque la agitación térmica va a ser tan grande que le va a ganar a la energía de interacción que intenta alinear y ordenar a los espines. ¿Sí? Fíjense todo lo que vamos aprendiendo con hipótesis muy, muy sencillas. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bueno, el aire Curie de nuevo funciona bien, especialmente a temperaturas altas. A temperaturas bajas, de nuevo, vamos a necesitar mirar efectos cuánticos y dentro de unas clases vamos a empezar a verlos. Pero a temperaturas clásicas tiene mucha evidencia experimental. Muy bien, entonces, si todos están de acuerdo hasta acá, les dejo algo para que lo lean ustedes. Están en los apuntes. Uno puede volver a hacer la cuenta con paramagnetismo clásico. O sea, lo que les decía hace un rato de pensar que los espines, en lugar de tomar valores más menos 1, pueden tomar cualquier ángulo, tita y phi en la dirección axial. ¿Sí? Esa cuenta es fácil, así que es volver a escribir el hamiltoniano, pero ahora mu escalar h, en lugar de ser mu por h por s, va a ser mu por h por el coseno de tita. Nuevamente uno puede hacer toda la cuenta, factorizar la función de partición, y ahora uno tiene que, en lugar de sumar sobre más menos 1, tiene que integrar sobre todos los valores de tita y phi en los cuales puede apuntar el spin. Y si lo hacen, es fácil llegar a una expresión parecida a la cual llegamos en el caso semiclásico, considerando que los espines solo podían tomar valor más 1 o menos 1, y a partir de ahí uno puede volver a calcular la magnetización y les va a dar cosas bastante parecidas. Sí, pero eso se los comento y van a encontrarse un ejercicio en la guía en el cual lo van a tener que hacer. Vamos, entonces quiero cerrar la clase de hoy con un ejemplo un poco distinto.
¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces, para el tercer y último ejemplo, en realidad el segundo que vamos a desarrollar con más cuidado, vamos a hacer un gas ideal molecular. O sea, vamos a calcular la función de partición ahora de un gas ideal que va a estar formado por moléculas, por ejemplo, moléculas diatómicas, aunque podrían ser cualquier tipo de moléculas. Entonces piensen que en lugar de tener solo átomos o pelotitas, vamos a tener, por ejemplo, dos pelotitas agarradas con una barra, y entonces vamos a tener el término que vimos de momento de inercia, o sea, los términos de rotación, y además, en principio, tienen un potencial de interacción y las dos moléculas podrían oscilar. ¿Sí? Entonces vamos a tener como si fuera un resorte y las dos moléculas, los dos átomos que forman la molécula oscilando alrededor de una posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces vamos a tener un hamiltoniano que lo vamos a poder escribir como partículas que no interactúan, o sea, de nuevo sin colisiones porque es un gas ideal, pero vamos a poder escribir como una suma del hamiltoniano de traslación, que va a ser la suma de p cuadrado sobre 2m, más el hamiltoniano de rotación, más el hamiltoniano asociado a las vibraciones. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Fíjense que como las partículas son independientes, nos va a pasar lo que nos pasa siempre, vamos a poder escribir la función de partición como la función de partición de una partícula a la n, donde n es el número total de partículas. Y además, como estos términos son aditivos y van a entrar en e a la menos beta, voy a poder factorizar a su vez la función de partición de una partícula como la función de partición de los términos de traslación por la función de traslación de los términos de rotación por la función de partición de los términos de vibración. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Es ahora o nunca? Bien, muy bien. Reemplazando en la energía libre, F es menos nkt por el logaritmo de Q. Entonces, reemplazando el logaritmo de Q1, me queda que F es menos nkt por el logaritmo de Q de traslación, más el logaritmo de Q de rotación, más el logaritmo de Q de vibración, con lo cual fíjense que la energía libre del sistema es la suma de la contribución de cada uno. Una energía libre que viene de los términos de rotación, uno de vibración, uno de traslación, y el CB, el calor específico, va a ser la derivada de todo eso. ¿Todos de acuerdo? Obviamente, la parte de traslación ya la calculamos, es la del gas ideal, porque la parte de traslación no cambió, es suma de pi cuadrado sobre 2m, ya está. Así que esa parte no la vamos a volver a hacer. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular la contribución a la energía libre que viene de los modos de rotación y lo mismo para vibración. Díganme sí o no y empezamos la cuenta. Muy bien. Entonces, veo que están todos de acuerdo, hagamos rotación. Y ahora voy a hacer algo un poco mejor que usar el hamiltoniano clásico que usé hace media hora. En lugar de escribir el hamiltoniano como la suma de un medio de los momentos de inercia, directamente voy a usar los niveles cuánticos de una molécula que rota. Y son los autovalores del operador L cuadrado, ¿se acuerdan de átomo de hidrógeno? Fíjense, para los que tengan más problemas existenciales con cuántica o no hayan cursado todavía teórica 2, en ningún momento en esta materia van a tener que resolver un problema cuántico. Nunca. Nos va a alcanzar siempre con conocer los niveles. Así que cuando ustedes se encuentren un problema cuántico, limítense a buscar cuáles son los niveles de energía, porque todo lo que tenemos que hacer en esta materia es saber contar. ¿Todos de acuerdo? Ahora me dicen ok, son un poco menos enfáticos que los sí que me decían hasta hace 5 minutos, pero si por lo menos el ok me alcanza por ahora. Entonces, para
Sí, contar es re difícil, y por eso les digo esto. O sea, Bautista me dice es que contar es difícil. Justamente porque contar es difícil, no los vamos a complicar con además ponerse a resolver los niveles dado un hamiltoniano. Todo lo que tienen que saber es niveles de energía. Entonces, para un rotador, los niveles de energía son h barra cuadrado sobre 2i por j más 1. Son los autovalores de L cuadrado dividido 2i. ¿Sí? Y les recuerdo que tenía una degeneración que es 2j más 1. O sea, para cada valor de L cuadrado, o de L por L más 1, tengo 2L más 1 valores por los diferentes valores que puede tomar la proyección de LC. Estos son los niveles de energía que tengo para un rotador rígido en el caso cuántico. Entonces, empecemos por algo básico. Fíjense, tengo una energía más baja posible, que es poner J igual a 0. Si los choques entre las moléculas no tienen energía térmica suficiente como para alcanzar ese valor más bajo, las moléculas no van a rotar. Entonces, los modos de rotación, las moléculas solo van a empezar a rotar si la energía térmica por partícula, que por lo que vimos del teorema de equipartición es proporcional a K por T, es igual a la energía más baja asociada a un modo de rotación, que es h barra cuadrado sobre 2i. Entonces, por más que las partículas sean barritas, si tienen poca energía de agitación, cuando choquen van a verse como rígidos, salvo que tengan suficiente energía cinética, como para que cuando choquen, parte de la energía cinética que trae una se transfiera a la otra en un modo de rotación. ¿Sí? Entonces, si la temperatura es menor que una temperatura de rotación, que va a estar definida por K por T de rotación, igual al nivel más bajo de rotación, que es h barra cuadrado sobre 2i, los modos de rotación no van a estar, y cuando yo le mida el calor específico al gas, voy a ver un gas monoatómico. ¿Todos de acuerdo con este concepto? Bien. Se dan cuenta que la energía para poner a rotar una molécula no puede ser muy alta, y si de hecho, Gastón me pregunta, ¿no es solo sobre I? Eh, sí, ahora no importa mucho, porque Gastón me está preguntando algo fino de si tengo que evaluar en J igual a 1 o J igual a 0. No importa mucho porque estamos hablando de orden de magnitud. ¿Sí? O sea, agarrar cualquier nivel lo suficientemente bajo, estamos estimando la energía media cinética para empezar a ver esos modos. Bien, perfecto. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, eh, bueno, entonces les iba a decir, se imaginan que esa energía es bajita, y de hecho la temperatura de rotación, la temperatura mínima a la cual tiene que estar un gas para empezar en los choques a poner a las moléculas a girar, es del orden de los 10 grados Kelvin. Depende un poco de cada gas, pero más o menos en las decenas de grados Kelvin ya empezamos a ver modos de rotación. Bueno, entonces, calculemos rápido la función de partición. La función de partición es de nuevo. Y ahora voy a introducir algo nuevo. Entonces, fíjense, la función de partición es la suma. Y ahora en lugar de todas las configuraciones voy a volver a sumar solo sobre niveles de energía. Entonces, es la suma sobre todos los j de e a la menos beta por la energía. Pero recuerden que tengo una degeneración. O sea, cuando tengo que hacer las copias, para cada valor de j, tengo que hacer muchas copias para tener en cuenta que puedo tener diferentes proyecciones del LZ. ¿Cuántas copias tengo que hacer para cada j? La degeneración. Entonces voy a contar degeneración veces cada copia con cada valor de j. Entonces la función de partición va a ser la degeneración por e a la menos beta la energía sumado sobre todos los niveles de energía. ¿Se dan cuenta? En lugar de contar a mano, esto es un poco parecido a esto que hice acá, de pasar de esta suma sobre todas las copias a una suma sobre todos los índices, pero ahora cuando paso de acá a acá tengo que decir, pero ojo, tengo que acordarme que algunas de estas copias aparecen varias veces, entonces tengo que multiplicarlas por su degeneración. ¿Todos de acuerdo? Muy bien.
Entonces, hoy introdujimos un montón de cosas sobre cómo contar, que espero que les ayude. Bien, entonces, y ahora vamos a hacer algo más. Como para la mayoría de las temperaturas en las cuales nosotros vivimos, 10 grados Kelvin es muy poquito, y en general trabajamos a temperaturas mucho más grandes que la temperatura de rotación, la realidad es que vamos a tener las moléculas girando con impulsos angulares muy grandes, ¿se dan cuenta? O sea, con J grandes. Entonces, vamos a despreciar los más unos comparados con el J, y vamos a pasar de la suma al continuo, o sea, vamos a ir al límite clásico, y entonces esta suma me queda una integral sobre todos los j de 2j, el más 1 lo tiro, por e a la menos beta h barra cuadrado, j cuadrado, y el más j lo tiro dividido 2i. ¿Todos de acuerdo? Bien. Esta integral es fácil de hacer. Es de nuevo, es I1 esta integral. Fíjense que me quedó 2 veces j por e a la menos beta j cuadrado, esto es I1. Bautista me pregunta si esta suma es muy difícil sin aproximar. Cuando hagamos cuántica vamos a ver sumas con más detalle, así que por ahora no nos preocupemos. ¿Sí, Bautista? No es imposible, pero en este momento tiene mucho más sentido. Aparte porque para las aplicaciones, pensá que trabajamos a temperatura de 270 grados Kelvin. Constanza pregunta por qué tiro el término más J. En realidad lo que hago es tirar el más 1 comparado con J. ¿Sí, Constanza? O sea, como J es grande, J más 1 lo aproximo como J. Bien, perfecto. Entonces, calculamos la función de partición. Fíjense que estamos calculando funciones de partición muy rápido. Hoy calculamos 5 o 6 funciones de partición. Muy bien. Automáticamente reemplazo en esta expresión, o sea, la energía interna de rotación es menos nkt por el logaritmo de la función de partición de rotación, me queda esto que está acá, y ahora calculo la derivada segunda de F respecto de la temperatura para obtener el CB, y el CB me dio NK, lo cual está bien porque habíamos visto hoy mismo en esta clase que para un gas ideal con rotadores, o sea, con moléculas diatómicas, la energía interna tenía que ser 5 medios de NKT. Tenemos 3 medios de NKT viniendo de los modos de traslación y un NKT o 2 medios de NK, perdón, 2 medios de NK viniendo de los modos de rotación. ¿Todos de acuerdo? O sea, se dan cuenta, recuperamos la cuenta del principio de la clase. Pero además nos apareció este concepto de que a medida que vamos subiendo la temperatura, se van prendiendo grados de libertad internos del sistema. O sea, yo puedo tener un gas de moléculas diatómicas, pero si la energía es muy baja, a todo fin práctico, como no tengo suficiente energía para excitar y ver esos modos internos, yo solo veo un gas monoatómico. Subo la temperatura, empiezo a prender los modos internos de rotación y veo un gas de moléculas diatómicas. Y ahora, si subo más la temperatura, voy a empezar a ver los modos de vibración adentro de cada molécula, que a temperaturas bajas no lo voy a ver. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces hagamos eso para terminar la clase de hoy. Un comentario al margen, entonces justamente esto que les decía, que les venía diciendo, en realidad, para temperaturas bajas, el calor específico va creciendo a medida que se van prendiendo los modos de rotación. ¿Sí? Y para temperaturas chicas, lo más correcto sería tomar o la suma o los primeros términos de la suma. Muy bien. Entonces, dicho eso, cerremos la clase de hoy con los modos de vibración. Entonces, nuevamente, lo único que tengo que hacer es mirar cuáles son los niveles de energía de un vibrador cuántico, y este sí se lo tienen que acordar, es
H barra omega por n más 1/2. ¿Sí? Y si ahora dicen, bueno, ¿cuál es el modo más bajo de vibración? Ponen n igual a 0 y piden que K por T sea del orden de H barra omega, les queda que la temperatura de vibración, por ejemplo, para oxígeno 2, es del orden de los 2000 grados Kelvin, lo cual tiene sentido. Los choques tienen que ser muy energéticos para que cuando chocan se prenda el modo interno de vibración de esta molécula. Si el choque es livianito, es imposible entregarle suficiente energía a la molécula como para excitar modos de vibración interna. ¿Sí? Muy bien. O sea, fíjense todas las predicciones que uno empieza a sacar de una teoría bastante sencilla, por más que les parezca difícil sumar. Bueno, entonces, armemos rápido la función de partición. Ahora sí voy a sumar, porque 2000 grados Kelvin comparado con la temperatura ambiente nuestra, es lo suficientemente alto como para que no esté justificado pasar una integral, y entonces vamos a hacer la suma. Entonces, la función de partición de vibraciones, la suma desde 0 hasta infinito de e a la menos beta h barra omega por n más 1/2. Esta suma es muy fácil, saco el e a la beta h barra omega sobre 2 afuera, el e a la beta h barra omega por n lo puedo escribir como una suma de e a la menos beta h barra omega toda la n, y esta es una suma que ustedes conocen, es un número menor que 1 elevado a la n, sumado desde 0 hasta infinito, usamos la fórmula de Gauss y nos da esto que está acá. Con lo cual, de nuevo, obtuvimos la función de partición. Ahora, lo vuelvo a poner en la energía interna, vuelvo a derivar y calculo el calor específico. En la energía libre, en la energía libre de Helmholtz, vuelvo a derivar y calculo el calor específico. ¿Todos de acuerdo? Bien. Y se dan cuenta que acá sí me quedo, como estoy a bajas temperaturas comparado con la energía de vibración, sí me quedo con un calor específico que va variando lentamente con la temperatura, lo cual tiene sentido para las temperaturas a las cuales nosotros trabajamos. Entonces, la energía interna total del gas termina siendo la suma de las tres contribuciones, el calor específico va a ser la suma de todas las contribuciones, y a medida que voy aumentando la temperatura del gas, voy viendo más grados de libertad internos del sistema. Si están de acuerdo con esto, terminamos la clase de hoy acá, en la cual vimos un montón de ejemplos, para nada triviales, que van desde gases hasta sólidos, hasta materiales magnetizables, en los cuales la mecánica estadística nos permite hacer un montón de predicciones que podemos ir al laboratorio y verificar. Sí, efectivamente Juan dice, es mucho poder en sus manos, y es así. O sea, esta es una teoría que por eso termina permeando a buena parte de la física del siglo XX, porque le otorga a la física una capacidad de atacar problemas muy diferentes. Y relativamente sin la necesidad de conocer en detalle todos los procesos microscópicos que gobiernan la dinámica de cada sistema. O sea, termina siendo una teoría además muy útil para hacer predicciones macroscópicas que son falseables o validables en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, si están de acuerdo hasta acá, la clase que viene vamos a empezar, con esto terminamos con ensambles, ustedes van a tener 2 semanas y media para hacer los ejercicios de ensambles, y yo voy a aprovechar ese tiempo para darles un tema que usualmente hacemos ejercicios, pero en este cuatrimestre no, solo lo voy a dar en la teórica, va a entrar en el final, y que es teoría cinética y ecuación de Boltzmann. Que dudé si darlo o no, porque por la modalidad del curso en este cuatrimestre, pero me di cuenta por las preguntas de ustedes que tienen un montón de dudas respecto de qué pasa con las colisiones en un gas ideal, cómo se llega al equilibrio, que me parece que por lo menos, aunque lo veamos un poco más compactado y sin hacer ejercicios, a ustedes les tiene que ayudar a conceptualmente terminar de cerrar estos conceptos. Así que
los invito a que sigan la teórica porque espero que conceptualmente los ayuda a cerrar estos temas. Aníbal me pregunta, a ver, básicamente lo que estamos haciendo es no dar el Boltzmann en ejercicios, porque lo que calculamos es que aprender un montón de conceptos de las cuentas en forma remota a ustedes les va a tomar un poco más de tiempo y queremos darle más tiempo para que ustedes practiquen lo más importante. Tengo una pregunta de... A ver, Aníbal me pregunta si esto en algún momento falla. Bueno, para empezar falla en el límite cuántico, pero vamos a ver cómo se corrige y vamos a obtener predicciones correctas. La mecánica estadística es una teoría que tiene una validez muy, muy amplia y hoy se sigue usando, así que en la medida en la cual, de hecho, en los últimos premios Nobel de los últimos 50 años, una buena parte tienen alguna relación con la mecánica estadística, así que en la medida en la cual se cumplan las hipótesis de la teoría, vas a ver que esto vale en general, Aníbal. Bien, y Juan me pregunta por el límite clásico. Juan, dame 3 clases y en la cuarta yo voy a empezar a hablar del límite clásico en el concepto de mecánica estadística y espero dejarles más claro cuál es el límite clásico que por lo menos que nos interesa a nosotros y que ustedes les quede claro cómo ocurre la transición, por lo menos en sentido estadístico, entre el comportamiento cuántico y clásico de un sistema. Sí, así que Juan, dame un poquito de clases para eso y espero satisfacerlos. Francisco me dice que, sí, en la clase de hoy, Francisco me pregunta, hasta acá usamos que los hamiltonianos tenían las coordenadas desacopladas y por eso podíamos separar los términos, o sea, por eso podemos factorizar las funciones de partición. Eso es algo que vamos a usar mucho en esta primera mitad de la materia y en la segunda mitad hacia el final vamos a ver herramientas fuertes para tratar casos acoplados en forma elegante. No es para nada trivial ese problema. ¿Sí? Tomás me pregunta, sí, a ver, las energías de vibración y de rotación son para moléculas de muchos átomos. ¿Sí? O sea, lo que les acabo de dar, por ejemplo, el modo de vibración es para moléculas diatómicas o de más átomos. ¿Sí? Lo mismo en los modos de rotación. Así que bueno, si están de acuerdo hasta acá, entonces paramos por la clase de hoy, que fue un poco más larga, y la clase que viene empezamos con un tema nuevo. ¿Sí? Así que bueno, si están de acuerdo, déjenme dejar de compartir el escritorio. Y les agradezco a todos, nos vemos la clase que viene. ¿Sí?